Los océanos, frontera entre lo conocido y desconocido, lo apacible y feroz, la lucha por sobrevivir, la vida misma. Un misterio que cada vez demanda más atención. A pesar de que hemos tenido avances en la ciencia, todavía no hemos entendido los efectos de las dinámicas humanas en los océanos y las consecuencias del cambio climático en estas actividades, especialmente en la pesca. En la República Dominicana, donde el sector pesquero es una importante fuente económica para numerosas familias, es necesario prestar atención a cómo mejorar las prácticas que se realizan en el ecosistema marino. Trabajemos para que nuestros pescadores cuenten con herramientas que garanticen la sostenibilidad de los océanos y que, sobre todo, cuiden de su salud. Te invitamos a explorar el océano a través de esta iniciativa. Conoce este vínculo tan especial entre los ecosistemas marinos y los pescadores dominicanos. Bueno, pues precisamente para eso estamos aquí hoy, para conocer ese vínculo tan importante, para conocer el trabajo que vienen haciendo estas instituciones que hoy nos acompañan, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, RIFCHEC y Codopesca, que vienen haciendo un importante trabajo al que quizás todavía no habíamos arrojado suficiente luz, pero bueno, aquí estamos con este estudio y con este espacio que tenemos para precisamente conocer un poco más de este importante trabajo. Entonces, para contarles un poquito de lo que va a ser la agenda de hoy, vamos a iniciar en breve con las palabras de bienvenida. Después vamos a tener la introducción la introducción macro por parte de Codopesca, quien nos va a conversar sobre el primer Censo Nacional de Pesca, con la data dura que se ha levantado, digamos, esa parte técnica para poder levantar esos datos que necesitamos entonces para tomar acciones concretas. Vamos luego con los aspectos técnicos del buceo, las enfermedades que están relacionadas con la descompresión, cuáles son esas posibles tácticas de mitigación a través de capacitaciones y otras buenas prácticas. Para esto nos va a apoyar RIFCHEC. Ya voy a introducir a cada uno. Tenemos, bueno, por parte de Codopesca al señor Tarsis Alcántara, por parte de RIFCHEC nos acompaña el señor Rubén Torres, y luego vamos a tener entonces una intervención por parte de Giancarlo Carlo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, ya con el estudio sobre discapacidad en pescadores de República Dominicana y sobre todo el vínculo con la estrategia empresarial y ese compromiso corporativo que viene realizando la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con este importante tema. Vamos entonces después a tener un espacio de preguntas y respuestas, donde vamos a poder ver, bueno, todas sus preguntas, así que por favor, cualquier pregunta que tengan en el transcurso pueden hacérnoslas llegar a través del chat, que con mucho gusto vamos a estar tratando de abordarlas en la sesión de preguntas y respuestas, y bueno, en ese momento también pueden sentirse libres de enviarnos cualquier otra pregunta que les surja. Entonces vamos a tener ese espacio y ya con eso damos paso a las palabras de reflexión y cierre. Así que bueno, para no quitarle más tiempo al contenido de esta agenda, le doy entonces la palabra a María Alicia Urbaneja, directora ejecutiva de Corred, quien nos acompaña esta mañana para las palabras de bienvenida. Gracias, María Alicia. Gracias, Natalie. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que nos sentimos en el Corred honrados de que nuestros socios de la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo nos hayan invitado a ser parte de esta actividad. Nosotros entendemos, la verdad es que después de haber conocido un poco lo que vamos a ver ahora, estamos muy impresionados y entendemos que esto debe ser un llamado a la acción. Creo que hay mucho que sensibilizar. Aquí vamos a tocar aspectos relativos a la sostenibilidad, porque hay un impacto inmenso en lo ambiental, en lo social y en lo económico para los pescadores, para el país en general y para el medio ambiente. Entonces, de verdad que agradezco muchísimo la participación, además de RIFCHEC y Codopesca, que desde cada uno de sus ámbitos, pues bueno, son las autoridades en este sentido. RIFCHEC ha sido asesor de Corred desde sus primeros momentos. Cuando se creó RENAEPA, RIFCHEC estaba ahí, y nos encanta poder tener esta oportunidad de intercambio de nuevo con Rubén. Y bueno, agradezco a Mildred Minaya y a través de ella todo el equipo ejecutivo de APAP
por darnos, tener esta deferencia con nosotros y poder compartir esta mañana. Esperamos que esta actividad sea un punto de partida para que podamos seguir haciendo cosas y poder hacer seguimiento a este tema que ya van a ver todos. Realmente nos debe llamar a la acción y por eso felicito a PAP y a todos los que han estado trabajando en esto y creo que sin más les doy le voy a dar el paso para que comencemos a compartirnos esta información que realmente es de muchísima relevancia y de muchísimo valor para la República Dominicana. Así que sin más, buenos días y vamos adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Alicia. Pues damos entonces la palabra al señor Tarsis Alcántara de Codopesca, quien nos va a iniciar por este recorrido que tenemos preparado para esta mañana. Vamos contigo, Tarsis. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder manejarnos en este momento en la plataforma y poder llegar a todas estas personas que están conectadas en este momento. Valoramos mucho la conexión entre la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, RISCHEC y Codopesca, en nuestro caso, como representación en el momento, que nos brinda la oportunidad de hablar un poquito acerca de este censo, primer censo nacional de pescadores, especialmente enfocado en el área marina. Este fue un levantamiento que se realizó en conjunto a la Oficina Nacional de Estadísticas y también junto a Codopesca, una sinergia tremenda de levantamiento de información costera. Este trabajo se realizó de manera simultánea en las 17 provincias costeras de nuestro país y se enfocó en diversos aspectos. Quisiera aprovechar ahora para hablar cuáles fueron los objetivos principales de este levantamiento. Entre los objetivos estaba determinar cuál era la población de pescadores reales en el país. Teníamos datos levantados anteriormente, pero no un dato oficial por la entidad correspondiente a la Oficina Nacional de Estadísticas, para determinar cuántos pescadores se dedicaban a la actividad de la pesca marina, sus características socioeconómicas y demográficas. Entre otros aspectos, otro objetivo de este censo era identificar las embarcaciones, tipos de embarcaciones, características de las embarcaciones, las artes de pesca con las que se estaba realizando dicha actividad o ejercicio de la pesca. Otro de los objetivos principales estaba relacionado con la información de los ecosistemas donde se desarrollaba esta actividad pesquera, que los pescadores abordaban diferentes tipos de fondos, ya sean praderas de talasia, fondos rocosos, fondos de fango, algunos pescadores también que se enfocaban en el área de arrecifes de coral, dependiendo del tipo de actividad que realizaban. Dentro de los objetivos también quiero destacar la información de la percepción que tienen pescadores marinos sobre las principales dificultades que afrontaban. Y entre esas dificultades para desarrollar la pesca, se hablaba de poco conocimiento, también de accidentes cometidos, que se va a desarrollar parte de la información a tratar en esta consideración. Y por último, de los objetivos es la posibilidad de mercado, acceso a mercado. Y en el caso de mercado es la poca accesibilidad que han tenido los pescadores a préstamos, a entidades financieras para poder realizar su actividad normal de la pesca. En el siguiente enlace, en el siguiente slide, vamos a entrar ya en materia. Según el levantamiento que se realizó en las 17 provincias, se encuestó o abordó de manera directa a 14.929 pescadores, armadores o patrones. Dichos estos, los patrones son los dueños de las empresas pesqueras, ya sea desde una embarcación hasta
un poco más amplio, desde unos hasta muchos, y incluyendo los barcos pesqueros. ¿Cuál fue ese objetivo? Bueno, poder llegar en esas 17 provincias a poder colectar esta información de cuánto habían. Y 14.929 pescadores encuestados. Y es importante denotar que en 8 de las 17 provincias está el mayor número de pescadores. Al igual que, como muestra el próximo slide, es el lugar donde más sitios de desembarco, o sea, 200 sitios de desembarcos que se agruparon a nivel nacional. Pero pensando, antes de tocar la parte de los sitios de desembarco, quiero enfocarme en la edad de la población dedicada a la actividad pesquera. Un 7.13% de nuestra población de pescadores tiene más de 65 años. Un 67% de esos 14.929 están entre 30 y 64 años de edad. Y el 26% restante tiene 30 años o menos, indicando que nuestra población de pescadores a nivel nacional es una población adulta. De ese total, quiero resaltar que 13.586 son hombres y 1.343 mujeres que también, junto a los hombres, se suben en las embarcaciones, en las yolas, en los botes, y van a pescar las diferentes especies marinas para el sustento alimenticio de los dominicanos. Esta población, como muestra el próximo slide, hablando de los sitios de desembarco, anteriormente hice referencia a que en esa colecta de información a nivel nacional tenemos 200 sitios de desembarcos, puntos de desembarcos, puertos pesqueros. Pudiéramos utilizar varios nombres para referirnos al lugar donde los pescadores llegan a la orilla a hacer la descarga del producto colectado en el mar. Y en esos 205 sitios de desembarco, 8 de las principales provincias donde está el mayor número de pescadores, que ya hemos comentado que a nivel nacional están ubicados también en las mismas provincias, la misma cantidad de personas donde ese número es mayor. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, que aunque anteriormente en otros lugares del país, como en el caso de Pedernales, que fue en un momento determinado una potencia pesquera, ahora no hay tan grande número de pescadores que estén explotando las diferentes especies para ser comercializadas. En el próximo slide estaremos viendo acerca de entrenamiento que se resaltó en el censo de pescadores. Y pudiéramos mencionar que nuestra población de pescadores a nivel nacional ha tenido muy poca instrucción desde el punto de vista de enseñanza para dirigirse a su actividad pesquera como tal. De hecho, de los 14.929 pescadores que se reflejan en el censo, solamente 1.145 de una u otra manera ha recibido cierto grado de educación, por decirlo así, en el área ambiental. En un momento determinado se le ha extendido educación en el área pesquera. Habían 2 proyectos anteriormente que funcionaban bajo la dirección del Estado Dominicano, uno ubicado en la parte norte en Samaná y otro ubicado en la parte sur en Barahona. Esos proyectos de ProPescar Sur y el DCD de Samaná en algún momento instruyeron pescadores en diferentes actividades o uso de artes de pesca. Lamentablemente, esta población no ha recibido la instrucción apropiada, y especialmente cito algo que más tarde el señor Rubén de Richef va a hablar sobre accidentes en el área del buceo. Y muchos de nuestros pescadores, pudiera decirlo con libertad, prácticamente muy poquitos han recibido educación en lo que tiene que ver con el buceo, y eso ha llevado a accidentes. En el próximo slide
se hace referencia justamente a esos detalles. Por ejemplo, en la parte de arriba de esta filmina, habla de las artes de pesca utilizadas por los pescadores, y estos pescadores, esta pregunta que hace referencia a las artes de pesca que se utilizan a nivel nacional, esta era una pregunta abierta del censo, y por eso ustedes ven que aunque el censo era 14.929 pescadores, hay 27.034 respuestas, porque muchos pescadores utilizan varias artes de pesca. Pueden utilizar cordeles, redes, trampas, y en este caso utilizo la palabra trampas como nazas, buceo. Un pescador puede colocar, digamos, nazas y luego irse a utilizar cordel para pescar. Y voy a utilizar ahora, en el caso del buceo, 3.175 personas, prácticamente un 11.74% de los pescadores participa del buceo. Y a eso me refería que en la página anterior, en el slide anterior, donde ha habido muy poca educación. Y esa es una de las razones por la cual ha habido mucho accidente en el caso del buceo, por no utilizar las prácticas o las técnicas apropiadas para el buceo. Quiero resaltar algo interesante que arrojó el censo con relación a los diversos ambientes marinos utilizados para ejercer la actividad de la pesca. Si notan, la actividad de la pesca se realiza en las áreas de arrecife de coral, en las áreas de hierbas marinas o ceibadales o praderas de talasia, en fondos arenosos, en fangos rocosos, en bahías, en manglares. Y es interesante resaltar esto porque si notan que la gran mayoría de ambientes en que se realiza la actividad de pesca es en zona que está alejada tanto de la zona de manglar como de la zona arrecifal. Al igual que la mayoría de las especies capturadas, indica esto que no está habiendo un impacto tan agresivo a la zona de arrecifes de coral y a la zona de manglar, que son las partes que regularmente nos preocupamos para que no estuviera causando daño a la parte ambiental. Y eso se refleja que de una u otra forma hay un impacto bajo, pues 18.441 personas pescan en zonas de menor daño ambiental o bajo impacto. Y cuando hablamos de 18.441 es que la diferencia entre los 14.929 con pregunta abierta indica esto, que ellos se trasladaban de una zona a otra a pescar, y por eso hay más referencia a zonas de abordar la actividad de pesca en diferentes ambientes marinos. Y por último, quiero hacer referencia al caso del acceso al mercado. Ha habido dificultades y es notorio que los pequeños productores difícilmente tienen mucho acceso a mercados, a vender sus productos. Y si muchas veces hay problemas para vender los productos de manera directa, mucho más problemas existen a la hora de que puedan ir a buscar créditos o buscar préstamos para poder comprar equipos para realizar su actividad pesquera. Esta última filmina que le presento habla acerca de los datos de solicitud de crédito, y hemos visto que esta actividad no ha tenido posibilidades, y los pocos préstamos que han reflejado en el desarrollo de este censo son empresas de mayor grado, no pescadores individuales. Algunos han recibido préstamos de Banco Agrícola, Ministerio de Agricultura en algún momento. En un tiempo atrás, quien representaba el sector pesquero, la Dirección de Recursos Pesqueros, cuando funcionaba un fondo rotativo en ProPescar Sur, tenía acceso a brindarle apoyo económico a los pescadores, donde les facilitaba equipos y ellos podían retornar
ese pequeño fondo y se armó este fondo rotativo que logró que muchos de ellos pudieran mejorar sus embarcaciones, comprar freezer para dar seguridad de manejo de la cadena de frío, artes de pesca, pero lamentablemente este fondo en un momento determinado finalizó. Hasta el momento, esos son los detalles relacionados con los fondos, con el acceso, y para nosotros como entidad responsable o administradora del sector pesquero, tenemos ahora un retrato, por decirlo así. Un retrato en sentido de que Codopesca ahora tiene una herramienta de cuál es la realidad del sector pesquero. ¿Cuántas embarcaciones tenemos en el país? ¿Cuántos pescadores? ¿Cuál es su condición de escolaridad desde el punto de vista de actividades relacionadas con la pesca? ¿Cuáles son las necesidades del sector pesquero? Y eso es lo que ha arrojado el censo. Eso es lo que ha aprovechado la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos al utilizar esos datos para trabajar en la parte que tiene que ver con lo social, con la discapacidad de esos pescadores en su actividad de la pesca. Y no quiero quitar más tiempo, sino permitir que en el caso de Rick Chef, en manos de sea quien dé más detalles sobre esta parte del buceo y los accidentes mismos. Muchas gracias y ha sido un placer por nuestra parte en representación de Codopesca. Muchísimas gracias, Tarsis. En realidad, bueno, creo que por mi parte estoy aprendiendo muchísimo, un tema definitivamente interesante y sobre todo que creo que esta próxima intervención que viene nos va a ayudar a hilar un poco dónde entran esos datos, bueno, ya con la situación actual de República Dominicana. Entonces, vamos ahorita con la siguiente intervención por parte de Rubén Torres, representante de Reef Check aquí en República Dominicana, sobre la pesca sostenible o la insostenibilidad también, esos aspectos de insostenibilidad que todavía podemos ver en la pesca artesanal aquí en República Dominicana. Y bueno, ya nos contará él también de las enfermedades asociadas. Así que, sin más, te doy la palabra, Rubén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Natalie, y muy buenos días a todos. Realmente debo expresar que la implementación de este proyecto y el tiempo que se realizó fue prácticamente perfecto. Primeramente, como ya oyeron del señor Tarsis, la Oficina Nacional de Estadística y Codopesca estuvieron realizando a nivel nacional este censo, el cual aportó gran cantidad de los datos estadísticos que nosotros utilizamos entonces para compilar el tema de los compresores y la pesca sostenible. También, bueno, aunque fue malo para mucha gente, la pandemia del COVID hizo que se retrasara nuestro proyecto el año pasado. Sin embargo, esos retrasos permitió que la Oficina Nacional de Estadística tuviera tiempo de analizar, de hacer ese trabajo de escritorio que sí pudo hacer. Y prácticamente cuando fuimos ya a cada una de esas localidades que visitamos, ya el censo estaba listo, analizado y creo que publicado también. O sea que fue un timing bastante ideal, aunque por algunas condiciones adversas como este tema de la pandemia. También, como mencionaba María Alicia, me siento muy honrado de ver EcoRed tan evolucionada, tan progresada realmente. Recuerdo sus inicios, el entonces coronel García del CEMPA, que estaba a cargo del CEMPA, estaba, digamos, rompiéndose la cabeza, tratando de hacer tripas corazón y vio en el sector privado ese potencial de ayuda y apoyo, como se llamaba originalmente Red de Apoyo Empresarial para la Protección Ambiental, tratando de buscar que si estas empresas estaban haciendo algo muy bueno por el medio ambiente de manera individual, ¿por qué no unificarlas todas dentro de esta ahora EcoRed? O sea que debemos felicitarlo a él y a ustedes que son parte desde el inicio también. Y también esperamos que esta red se continúe ampliando para el beneficio del país que tanto lo necesita. Yo le voy a hablar un poquito sobre lo que es la pesca sostenible, algunas implicaciones que ha tenido la pesca relacionada con el buceo, para los que no conocen de esa práctica, y cómo esto puede haber impactado tanto la salud de los pescadores que la practican, así como del medio ambiente donde la practican. Y es que la pesca
en la próxima diapositiva pueden ver cómo ha ido sacando primeramente los individuos mayores del mar. Así como en la agricultura, en el campo nosotros recogemos la fruta que está más madura, no la verde, la más grande, no la más pequeña. Del mar también hemos ido extrayendo los peces de mayor tamaño por razones obvias. Sin embargo, nuestra población humana ha ido aumentando ya desproporcionalmente, llegando a agotar esa fuente natural de alimento marino, que son los peces y crustáceos y todos los otros animales que consumimos el mar, hasta una sobreexplotación, no necesariamente porque queremos hacer daño, porque somos malos como especie, sino porque somos demasiados seres humanos extrayendo de una fuente natural y muchas veces poco conocida. O sea, sabemos que los animales se reproducen, pero el nivel de reproducción de esos animales muchas veces no alcanza para abastecer el consumo de nosotros seres humanos que los traemos para nuestros alimentos. Y eso, todo el que bucea hoy puede ver que simplemente vemos un ambiente muy bello, pero simplemente son peces de medianos a pequeños tamaños, nada parecido a lo que se veía en el mar en los años 70 o 60 o 50 o anterior. Inclusive no sé si han visto fotografías de torneos de pesca submarina en blanco y negro. Todos eran peces de gran tamaño, tiburones, chernas o estos meros que tienen el tamaño del ser humano. Ya esas fotografías no se pueden hacer. Inclusive no se pueden hacer los torneos de pesca porque no hay esa tal captura de esas grandes presas, ya que hemos ido agotando poco a poco esos recursos que el mar ha ido proveyendo de forma natural. Si saben, en la tierra ya hemos aprendido hace mucho tiempo, no solamente en la prehistoria, a colectar alimentos del bosque y a cazar animales, sino ya a cultivar nuestros propios alimentos vegetales y a criar también los animales que nos sirven de sustento de proteína diaria. Ya uno va al supermercado y compra un pollo que ya está empacado, criado en una granja, etcétera, etcétera. En el mar todavía, a pesar de que hay un buen inicio de la acuacultura, tanto de agua dulce como de agua marina o salada, no se ha dado todavía esa gran escala de producción de animales o de alimentos provenientes del mar. Y simplemente estamos obteniendo lo que el mar produce. Esto ha resultado en esa gráfica, se ve ahí. Y en la próxima diapositiva pueden ver que ya cuando uno extrae un animal en específico puede estar teniendo impactos sobre el medio ambiente. Y aquí vemos 3 gráficas que explican la relación de los peces loros, las algas y los corales. Bajo lo entendido que, por ejemplo, los arrecifes de coral son ecosistemas, así como los árboles forman los bosques, los corales forman los arrecifes de coral. Y los arrecifes de coral proveen protección pesquera, proveen hábitat para todos esos alimentos marinos que nosotros consumimos, exactamente como un 25% de los peces que nosotros utilizamos como alimentos provienen de arrecifes de coral. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los peces loros, que están actualmente en el debate público por una regulación reciente que ha traído mucho conflicto social y económico, los peces loros son animales netamente herbívoros que consumen algas. Y ahí pueden ver en los puntos donde las barras están más bajas, indicando la biomasa o cantidad de peces loros, para decirlo sencillo, la abundancia de algas se sale de control. Y cuando las algas se salen fuera de control, sobrecrecen sobre los corales, los cuales disminuyen su cobertura en el fondo marino. Eso ha hecho que los arrecifes hayan cambiado de una dominancia por corales a una dominancia por algas, ya que los corales son los responsables de que el ambiente, de que ese ecosistema se mantenga y crezca. Los arrecifes entonces están siendo degradados o erosionados. Y por eso vemos que no solamente se pierde esa fuente de alimentos, sino también se pierde esa protección costera que mencioné en principio y esa producción de arena blanca, ya que la arena blanca de nuestras playas, tan codiciada por el turismo a nivel mundial, es prácticamente arrecife de coral triturado que por medio de varios procesos naturales se deposita en la costa y se forman esas playas. O sea que las implicaciones de la degradación de los arrecifes es grandísima para islas tropicales como nosotros, que vive en gran parte del turismo. No es una sorpresa para nadie usted ir a cualquier playa de aquí y que el mar se haya ido entrando hacia la costa, haya ido llegando a las infraestructuras que hace décadas se construyeron lejanos de la orilla del mar,
hoy prácticamente se encuentran amenazadas y obviamente no hay que mencionar qué pasaría en el caso de una tormenta. Ya se están haciendo varios estudios, inclusive desde el punto de vista de las aseguradoras, tratando de asegurar o de crear una póliza de seguro para los arrecifes de coral, porque se ha determinado ya que un arrecife de coral saludable hace mejor su trabajo de protección costera, y en el caso de que venga un huracán, esa protección costera eficiente puede significar menor daño a esa infraestructura turística. Si ve un arrecife, cuando pierde 1 metro de altura por causa de la degradación, se multiplican por 3 los daños a la infraestructura turística, y obviamente quien paga esos daños es la aseguradora, y por eso que la aseguradora actualmente, principalmente en México, en Cancún, se han comenzado ya a elaborar estrategias para asegurar que esos arrecifes se mantengan en salud y para repararlos lo antes posible en caso de algún daño. Y esa, digamos, sobreextracción de peces y otros animales del mar ha hecho que los pescadores tengan que ir más lejos de la costa, ya que primero, así como obtienen primeramente los animales de mayor tamaño, prefieren pescar más cercanos porque tema de costo y tiempo. Ellos ahora han tenido que alejarse más. Tenemos pescadores que van hasta el Banco de la Plata, que está a 100 kilómetros de aquí, tienen que pasar varios días y a veces hasta semanas, porque en la costa ya casi no hay peces que aseguren un buen beneficio económico. También han tenido que ir más profundo. Por igual, los peces que viven en poca profundidad han sido ya extraídos a niveles que no da para mantener una industria pesquera. Y estos pescadores han recurrido ya al uso de buceo o respirar aire debajo del mar, provisto de un tanque de buceo cargado sobre sus espaldas, como todos lo conocen, o con el uso de un compresor, que para los que no saben es prácticamente eso mismo que vemos en las bombas de combustible para llenar los neumáticos de nuestro carro, un compresor con una manguera muy larga y con un regulador de buceo en su extremo, cosa de que ellos se mantengan respirando por horas. Y esa tabla que ven ahí es prácticamente para que vean lo complejo que es el buceo y lo potencialmente peligroso que pudiera ser para los buceadores. La industria de buceo ha desarrollado unas tablas que te indican el tiempo máximo que uno puede durar de forma segura a una profundidad X. Y también, por ejemplo, te indica cuánto puede durar un segundo o un tercer buceo habiendo realizado buceos anteriores en ese mismo día. Estos pescadores, como le mostraba Tarsi Alcántara, carecen de este tipo de preparación, de educación, y obviamente se meten en problemas rápidamente. Para decirles un ejemplo, no quiero que se enfoquen demasiado en esa tabla, un buceo a 60 pies te da unos 50, 55 minutos de tiempo de fondo límite antes de que uno comience a entrar en riesgo de padecer la enfermedad de descompresión. Esa enfermedad de descompresión prácticamente es que nuestro cuerpo, ya que está respirando aire comprimido, a presión, o sea, debajo del mar, llega a disolverse en todo nuestro organismo. El aire que nosotros respiramos y que se encuentra dentro de esos tanques de buceo y que es enviado hacia la profundidad por esos compresores es mayormente nitrógeno. Sabemos que nuestro organismo, aprendimos en primaria, que utiliza solamente el oxígeno que se encuentra dentro del aire para mantenernos vivos, toda la célula y todo eso. Sin embargo, el aire que respiramos contiene 70% de nitrógeno, que es un gas inerte que no se utiliza para nada ni nos hace daño bajo condiciones naturales. Pero cuando buceamos mucho tiempo y nos pasamos de estos límites de prácticas seguras de buceo, el organismo, nuestro cuerpo, termina acumulando demasiados gases. Como nada más consumimos el oxígeno, el nitrógeno se acumula. Y al volver a la superficie, ese gas, esas burbujas de gas que se encuentran, son micro burbujas, se encuentran diluidas en todos nuestros tejidos y nuestra sangre, salen de presión a nosotros volver a la superficie. Y así como uno destapa una botella de una bebida gaseosa, que se forman burbujas de la nada, eso es porque el gas que se encuentra diluido en esa bebida gaseosa se expande y ya se forman burbujas visibles. Eso mismo pasa en el cuerpo humano
cuando el buceador, más cuando ha durado mucho tiempo debajo de la superficie, respirando aire comprimido, sube a la superficie, se forman estas burbujas, ya sea en la sangre o en los tejidos. Esto le crea la llamada enfermedad de descompresión, entre otras complicaciones más severas mientras más tiempo se dure. Esta enfermedad de compresión puede verse reflejada en el cuerpo humano como un simple cosquilleo en la piel cuando no es muy grave, hasta dolor, entumecimiento de las articulaciones donde se acumulan estas burbujas, parálisis temporal o permanente ya. No es raro ver en los pueblos costeros una persona con discapacidad motora andando en una silla de ruedas, y es increíble que a veces estos pescadores continúan entrando al mar ya que van buscando un sustento de sus familias. Esta enfermedad de compresión también, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la gravedad y el mal manejo que se le dé a un pescador herido por esto o afectado por esta enfermedad, puede causar la muerte en muchos de estos casos. Esa enfermedad de compresión primeramente debe ser tratada con oxígeno puro para ir eliminando más rápidamente ese nitrógeno que se encuentra en la sangre y que ha salido de disolución, y también por el sometimiento a presión nuevamente en una cámara de recompresión, que lamentablemente en nuestro país hay muy pocas cámaras de recompresión y personal preparado para manejar los casos de buceo, ya que lo que se requiere en ese caso es que el buceador vuelva a ponerse bajo presión en estas cámaras que comprimen el cuerpo humano a medida de ponerle oxígeno a presión, y ya lo vienen sacando de presión, o más así, sencillamente decirlo, subiéndolo a la superficie ya de forma lenta, para que esas burbujas de nitrógeno vuelvan a salir libremente mediante la respiración. Todo este tema del buceo es muy complejo y no se ha, digamos, traducido a enseñanza en el mundo de la pesca. La próxima diapositiva trata ya cuántos pescadores por las localidades estudiadas, Pedernales, Puerto Plata y Samaná, que es donde más uso de compresor o tanques de buceo se ven. En Pedernales, de un total de 360 pescadores, 12 de ellos usan compresor y 6 de ellos, la mitad, ha tenido problemas con el compresor anteriormente. En Puerto Plata hay 2.653 pescadores, 331 pescan con compresor o con tanque, y 41 de ellos en el momento del estudio habían presentado algún problema con el compresor. De Samaná, de 3.408 pescadores, usan compresor 136 de estos, o con tanque también, y 32 han presentado problemas con el compresor. Aunque estos números, digamos, pudieran ser mínimos, estos problemas con el compresor, como dije anteriormente, son discapacidades, muchas veces permanentes o incluso la muerte. Y gran parte de los pescadores que entrevistamos y que conocimos, por la falta de conocimiento, atribuye esta enfermedad de compresión o enfermedad del buceador a la máquina misma, al compresor mismo. Yo a veces decía, mira, ese compresor que está ahí ha matado 3 pescadores. Sin embargo, aquel que está allá no ha matado ningún pescador. Ellos en gran parte creen que es la mecánica del compresor, el problema de filtración y todo eso, sin entender que es la relación profundidad y tiempo lo que está causando la enfermedad de buceo. Y ahí viene la necesidad ya también de, bueno, capacitar. ¿Por qué no ofrecemos capacitación en curso de buceo a estos pescadores? Porque, como vieron en la lámina anterior, el curso de buceo, la licencia de buceo, las prácticas de buceo seguro te limitan el tiempo de fondo. Y un pescador que tú le digas que tiene que bucear solamente 10 minutos a 110 pies de profundidad, él entiende que no va a obtener peces suficientes durante su labor. Y por esto es que ellos sobrepasan los límites, porque no están obteniendo la cantidad de pescados suficientes en un poco tiempo o en una poca profundidad. Eso crea un dilema grandísimo, porque aunque quisiéramos entrenarlo, estamos entrenándolo en algo que le limitaría el sustento a su familia, y que por ende ellos van muy posiblemente a continuar rompiendo las reglas, ya que es un problema social, un problema ambiental y económico para estos pescadores que tienen muy pocas otras alternativas para el sustento de sus familias. También en la próxima diapositiva vimos el tema de la percepción que tienen los pescadores y armadores sobre prácticas que realizan en relación con el medio ambiente,
arrojando plásticos, basura cuando ellos van al mar, capturando animales o especies en periodo de veda o reproducción, lo cual es una práctica sumamente, quisiera decir, sencilla o inteligente, ya que asegura que esa langosta que usted está dejando que se reproduzca va a poner millones de huevos en cada puesta, y esos huevos van a llegar a ser langostas que pueden ser utilizadas en el futuro. La pesca o consumo de animales en veda implica que estamos comiéndonos la gallina y los huevos al mismo tiempo, sin entender las implicaciones futuras que eso puede tener. También capturando peces de pequeña talla o peso. En algunos países inclusive han comenzado a manejar las pesquerías asegurando que no saquen los peces reproductivos o en su tamaño reproductivo, ya que aseguran que se restauren las poblaciones de peces juveniles en el momento. También el tema del uso de compresor, no solamente por el tema salud, como ya he explicado, sino por el tema ambiental. Un pescador que dure 8 horas debajo del agua, obviamente está teniendo un impacto mayor que uno que dure 1 hora debajo del agua. Y también la colocación de redes en el arrecife, que muchas veces, como los arrecifes son zonas rocosas, estas redes a veces se atascan en el fondo, y ya que los pescadores no tienen los instrumentos para quitarlas, las dejan en el arrecife, se llaman redes fantasma. Este problema es un poco grave, ya que estas redes, a pesar de que no son de provecho para los pescadores, continúan haciendo el trabajo de capturar peces. Y hemos visto en muchos casos redes fantasmas en el arrecife, todavía capturando peces que lamentablemente no van a ser utilizadas por el ser humano. Nosotros, como parte de este proyecto, aprovechamos también para capacitar estos grupos de pescadores. A pesar de la pandemia del COVID, tuvimos que mantener todo con el protocolo, usando mascarillas y tratando de llevar esta información sobre por qué pasa la enfermedad del buceo, cómo ellos pudieran prevenirla. También los primeros auxilios. Le mostramos que, por ejemplo, si una cooperativa de pesca tuviera un tanque de oxígeno en sus instalaciones, pudiera tener mucho más oportunidad de sobrevivir ese pescador afectado por la enfermedad del buceo, y también el traslado lo antes posible a una cámara de recompresión. También las vías de comunicación, que por suerte ya nuestro país cuenta con un sistema de 911 bastante eficiente y que también está preparado para tratar estos problemas de enfermedad de compresión. Y por último, siempre aprovechamos la oportunidad de tratar de que estos pescadores aprendan sobre estrategias de pesca sostenible. Nosotros, que tenemos unos 15 o 20 años de experiencia ya en este tema, entendemos que la creación y la implementación de reservas pesqueras o áreas de no pesca o parques nacionales marinos, como quieramos llamarle, son la estrategia más eficiente, ya que el pescador puede pescar justo fuera de la reserva. Y quiero decir que son redes de parques marinos de pequeño tamaño, no necesariamente grandes tamaños como lo tenemos actualmente, ya que debemos darle la oportunidad de que estos pescadores tengan algunas áreas de pesca mientras respetan estas áreas de no pesca. Los peces no conocen estas fronteras y tienden a crecer y a desbordarse fuera de estas áreas protegidas, como se ha comprobado en muchos países del mundo, que los pescadores que pescan justo al lado de áreas de no pesca, eficientemente manejadas, tienden a obtener un mayor beneficio, ya que los peces salen y entran de la protección cuando deseen. También muchos de los animales marinos se reproducen vía huevos y larvas. Estas larvas también se van con las corrientes libremente hacia afuera de las zonas de no pesca, lo cual ha sido un éxito rotundo en los países donde se ha logrado implementar. Nuestro país cuenta con una amplia red de áreas marinas protegidas ya decretadas o reguladas por ley o decretos, la cual es una buena base legal para comenzar. Entiendo también que algunas son un poco gran tamaño, lo que limita la capacidad que los pescadores puedan salir fuera de estas a pescar, pero tenemos una buena base legal para que se implementen estas reservas de pesca. Los pescadores incluso en estos talleres siempre salen con iniciativas propias, contrapropuestas que quieren hacer a las autoridades, lo cual nosotros muchas veces servimos de intermediario. Y no nos quedamos en este proyecto, sino que ya
la semana próxima, en 2 semanas, yo estaré regresando ya fuera de este proyecto a reunirme nuevamente con estos mismos pescadores que quedamos en darle seguimiento, no alejarnos, siempre y cuando se mantenga esa actitud de querer proponer contrapropuestas, de querer autorregularse, si así decirlo, ya que se sabe que hay una limitante grandísima por parte de las autoridades para regular el sector pesquero. Preferimos que ellos mismos pudieran establecerse autorregulaciones y cumplirlas. Es un caso de éxito que nos ha pasado muchas veces y que tratamos de implementar en estas oportunidades que tenemos de interacción con pescadores. Sin más, los dejo. Le agradezco muchísimo a PAP por esta oportunidad de acompañarlos en este proyecto, a Codopesca, que siempre, siendo autoridades, nos facilitan el trabajo con los pescadores y a los cuales les servimos de intermediarios en muchos casos. A Ecored por servir ahora de vía para expresarle lo que hemos presentado en este contenido. Estaremos atendiendo preguntas al final, las que vayan escribiendo en el chat o hacerlas por voz. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, señor Rubén. Definitivamente, bueno, primero por aclararnos un poco el tema y lo que se puede hacer, y sobre todo también por el trabajo que ya vienen realizando de cara a pues crear esa conciencia en los pescadores para tratar de reducir la incidencia de esta discapacidad en los pescadores. Vamos entonces ahora con Giancarlo Gio de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Giancarlo nos va a ayudar, yo creo que a hilar bastante todo lo que venimos conversando en esta mañana, ya con el estudio sobre la discapacidad en los pescadores que pues viene apoyando la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, sobre todo cómo eso se alinea también con la estrategia empresarial y con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que vamos contigo, Giancarlo. Muchas gracias. Mil gracias, Natalie. Bueno, primeramente, buenos días. Agradecer nuevamente a básicamente Ecored por darnos este espacio para poder obviamente arrojar luz sobre un tema tan importante e interesante que usualmente, bueno, las personas realmente no conocen, y es importante ese proceso de concientización. Pues obviamente me siento también sumamente honrado de constantemente poder colaborar con Rubén de RIFCHEC, que es un excelente, bueno, siempre se lo dije, realmente lo miro bastante, todo el conocimiento que tiene con relación a estos temas. Y también obviamente nuestros amigos de Codopesca, el señor Tarsis, que ha hecho también un excelente trabajo explicando y arrojando luz con relación a todo ese proceso de levantamiento de información. Mi parte obviamente es un poco más tal vez divertida, por así decirlo, no tan técnica, pero bueno, quiero primero iniciar hablando con relación a PAP, a sus iniciativas y cómo todo esto se conecta con los temas obviamente de inclusión. Como bien saben, APAP es un referente realmente en temas de inclusión, un reconocimiento alcanzado a partir de una profunda convicción social que le acompaña básicamente desde sus orígenes. Siempre obviamente en busca de ese equilibrio perfecto en los impactos positivos generados hacia lo que es la sociedad. APAP se ha caracterizado por tomar en cuenta las expectativas obviamente de todo el entorno donde opera, principalmente con los temas importantes o latentes en la sociedad dominicana, como lo es, por ejemplo, la inclusión, como lo es, por ejemplo, la discapacidad, como lo es, por ejemplo, la educación e inclusión financiera, etcétera, etcétera. Partiendo, obviamente, de esa gran convicción, nosotros como motor o como básicamente iniciativa, para poder desarrollar estos temas de interés, hemos básicamente desarrollado lo que es nuestra iniciativa de APAP Todos, una iniciativa integral que consiste en el profundo desarrollo y aplicación de una estrategia de inclusión financiera de personas con discapacidad en todo lo que es el espacio de la República Dominicana. Esto ha sido una iniciativa que ya tiene aproximadamente 7 u 8 años, iniciada en el 2014, partiendo obviamente de ese principio de accesibilidad universal y trato igualitario establecido en la Ley 513 de la República Dominicana sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Y básicamente esta ley también se basa mucho en lo que son los lineamientos de Naciones Unidas, que a propósito han sido totalmente asimilados e integrados por lo que es nuestra organización a través de políticas, de lineamientos, de un manual de atención a personas con discapacidad que próximamente estaremos obviamente lanzando, y un sinnúmero de otros detalles que constantemente hemos ido trabajando. Es importante aquí mencionar obviamente que APAP Todos tiene múltiples vertientes, acciones, ejes estratégicos en los cuales actúa. Varios de ellos, para no obviamente sobrecargarlos, son por ejemplo la adecuación de políticas y procesos de servicio al cliente, de entidad financiera, que fuimos básicamente pioneros en todo ese tema, temas de sensibilización
sensibilización y fomento de una cultura inclusiva, desde incluso hasta toda la infraestructura sostenible e inclusiva. Y también la inclusión laboral de personas obviamente con discapacidad. La verdad obviamente es que APAP todo actúa en todo el terreno de la inclusión financiera, propiciando esa independencia del individuo y toda su accesibilidad universal, bajo el principio básico de que todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente de su condición, de su religión, de su background, etcétera, etcétera. Si continuamos, obviamente, para ya adentrarnos un poco más en materia, pues APAP realmente decide profundizar en este tema de la inclusión y la discapacidad de pescadores de la República Dominicana por múltiples razones. Primero, como mencioné anteriormente, APAP tiene un compromiso con propiciar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los sentidos. Y realmente este estudio lo que busca es específicamente eso, pues concientizar, educar, arrojar luz y dejar que todos conozcan, básicamente todos los lectores, receptores y todas las personas que ustedes aquí que están participando en el día de hoy, sobre cuál es la situación actual o la realidad de estos procesos, que hacen los pescadores artesanales y cuál es la correlación directa de esta situación con, por ejemplo, la discapacidad o el bienestar de estas personas. Dicho estudio realmente explora de una manera emotiva y tal vez no tan sutil cómo la realidad actual de la pesca tiene un componente humano intrínseco que arroja luz a la situación o a la realidad socioeconómica de muchas comunidades pesqueras del país. Y esto es importante porque usualmente estos pescadores artesanales son padres de familia y son la única fuente de ingreso principal que tienen esas familias en comunidades pesqueras empobrecidas. Y por ende, obviamente, hay un tema bastante importante allí a que tomar en consideración para ver, obviamente, cómo lo que son las entidades, obviamente, pertinentes pueden tomar cartas en el asunto. Por otro lado, y otra razón sumamente muy importante también, aquí ya lo conectamos directamente con lo que es el medio ambiente, es que en el año 2021 se marcó el inicio de la década para impulsar todo lo que tiene que ver con los océanos, las ciencias oceánicas, liderada por las Naciones Unidas. Entonces yo lo resumo básicamente como una década donde la humanidad focalizará sus esfuerzos para aumentar el conocimiento científico sobre ese estrecho vínculo que une a los océanos con los seres humanos. Entonces, si bien hemos tenido obviamente avances gigantescos en lo que concierne a la ciencia, aún realmente no hemos podido todavía conseguir comprender al 100% los efectos directos que tienen las actividades del ser humano en los océanos y cuáles son las consecuencias también al 100% del cambio climático en esas actividades, principalmente lo que concierne a la pesca. Como organización, APAP realmente está bastante consciente de los crecientes riesgos del cambio climático global y sabe que representa uno de los mayores riesgos para la humanidad y que esto conllevaría obviamente consecuencias ambientales y económicas catastróficas en caso obviamente de que no se tenga en consideración y no se piense puntualmente cómo se pueden mitigar, especialmente en los océanos y las actividades económicas que dependen de esto. Si bien es cierto que la Agenda 2030 de Naciones Unidas plantea aumentar lo que es la pesca y el uso sostenible obviamente de los recursos marinos en los estados insulares, como por ejemplo lo es la República Dominicana, ante realmente los aumentos de contaminación en nuestro ecosistema marino, pues obviamente vemos un deterioro significante de nuestras costas y eso es una grave amenaza a la consecución obviamente de este objetivo que plantea Naciones Unidas. Si pasamos obviamente al próximo punto, y esto es algo que es un given, que siempre debe de estar con relación a los ODS, vemos allí, tenemos el mismo centro, lo que es el objetivo 14 de los ODS, que abarca todo lo referente a vida submarina, teniendo como un fin principal lo que es conservar, utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y también los recursos marinos. Dicho objetivo indica que realmente el océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano, apuntalando a que más de, si no me equivoco, 3.000 millones de personas, y esto es una estadística que la pueden buscar en Naciones Unidas, alrededor del mundo dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Y no solamente países como el nuestro, sino también países obviamente muchísimo más grandes y países donde ya han industrializado la pesca. Si nos adentramos puntualmente en la meta 14.7 dentro de este ODS, se especifica que de aquí al 2030 se aumentarán los beneficios económicos de los pequeños estados insulares en desarrollo y los países tal vez menos adelantados, como lo es la República Dominicana y otros países de la región, también islas, que obtienen del uso sostenible de los recursos marinos.
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca y la acuicultura, y cómo esto puede incidir también con el turismo, que es un tema obviamente sumamente importante a considerar. Esto incide directamente en la situación de los pescadores de la República Dominicana, ya que se hace necesario, como bien mencionaba Rubén, pues aumentar los conocimientos científicos con relación a la pesca, las capacitaciones, así como desarrollar la capacidad de investigación para poder conocer puntualmente qué exactamente está sucediendo, y obviamente poder transferir tecnología marina a las comunidades, porque todo al final de la cuenta es integral y se necesitan que estos pescadores no solamente tengan el conocimiento o las capacidades para poder desarrollar su trabajo de buenas prácticas, obviamente, de pesca, sino también, obviamente, que tengan el equipo, que tengan los recursos necesarios para poder realizarla de una manera eficiente. Por eso es que promover para nosotros la debida gestión de este recurso mundial es clave para poder asegurar ese futuro sostenible de la humanidad. Si nos vamos alrededor de lo que es el ODS 14, tenemos también, por ejemplo, el ODS número 1, fin de la pobreza, tenemos el ODS número 3, salud y bienestar, el ODS número 13, acción por el clima, que es sumamente importante. Tenemos, obviamente, por ejemplo, el 4, educación de calidad, que tiene que ver con la concientización y esa educación para promover las buenas prácticas de la pesca. Y tenemos muy importante el ODS número 17, que son las alianzas para lograr los objetivos, ya que como podrán ver, para desarrollar el primer censo estuvo obviamente el BID, estuvo Codopesca, estuvo la ONE, estuvo RIFCHEC. Para poder desarrollar obviamente ese estudio y profundizar en todos esos temas, hubo una alianza entre RIFCHEC, que se hizo colaborar nuestros constantes, obviamente toda la participación de Codopesca, básicamente Correr, que nos permitió este espacio para poder continuar propagando, por así decirlo, propiciando esta información. Entonces, obviamente es muy importante tener en Q cada uno de estos ODS, porque es sumamente importante que se vea, que sea integral, ya que se complementa uno con el otro. De igual forma, básicamente proteger nuestros océanos y la biodiversidad marina es vital para poder continuar mitigando esos efectos de lo que es como el cambio climático y poder salvaguardar la salud de las personas. Ya que realmente, según las Naciones Unidas, probablemente es muy importante mantener esto en Q debido a la alta contaminación de los espacios marinos. En adición, el desarrollo también de comunidades costeras, y esto es muy importante aquí, ha disminuido significativamente en los últimos años, ya que todas las aguas alrededor de las costas se han deteriorado a causa de la contaminación. Entonces, sin los esfuerzos coordinados, sin estas alianzas estratégicas a las cuales yo estoy mencionando, se estima que para el año 2050 estos niveles de contaminación generados por los seres humanos en los grandes ecosistemas marinos del mundo aumentarán aproximadamente entre un 20 y un 25%, irreversiblemente afectando el planeta y la vida de todos los seres humanos. Entonces, yo lo quiero dejar básicamente con esta premisa, con esta idea, para que reflexionen un poco y puedan obviamente compartirlo con cada uno de sus allegados, familiares, etcétera, porque genuinamente todos de una manera u otra podemos aportar un granito de arena, principalmente a través del buen uso de lo que básicamente los recursos que utilizamos constantemente y de poder aportar a no contaminar los ecosistemas marinos. Si bien es cierto que los retos futuros son mayúsculos, son muy marcados, no solo a nivel local, obviamente, sino también a nivel global, creemos que realmente la ciencia, ese conocimiento con relación obviamente a todos los ecosistemas marinos, la relación con los seres humanos, será clave para poder mejorar la comprensión entre la relación de los seres humanos y obviamente con el océano. No solo para poder mitigar las posibles consecuencias de salud o el bienestar de los pescadores, como por ejemplo ocurre aquí en la República Dominicana y en otros países de la región, que ya también nos hemos enterado, sino también para poder mitigar esas potenciales distorsiones que puede generar la contaminación y poder básicamente, bueno, tener un impacto negativo en lo que es básicamente nuestro medio ambiente y el cambio climático. Entonces, nada, solamente quería dejarlo particularmente allí con esa idea, agradecerles por el espacio, en este caso en particular, principalmente en nombre de APAP, que nosotros nos sentimos completamente comprometidos con todo este tema, no solamente el tema de la inclusión, sino también con lo que es la sostenibilidad y la protección de nuestros ecosistemas marinos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Así que ahora pasaremos a lo que sería básicamente la parte de preguntas y respuestas. Aquí le dejo la palabra nuevamente a Natalie.
Hola, Giancarlo, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad, súper interesante todo el trabajo que vienen realizando y sobre todo cómo APAP ha logrado internalizar ese lenguaje de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo a través de acciones concretas, ¿verdad? Porque a veces quizás nos quedamos en la temática un poco más grande y hace falta un poco profundizar en, bueno, cuáles son las metas relacionadas y cómo podemos vincular, cómo podemos aportar directamente a esas metas desde acciones concretas. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Como tú bien nos dices, sí, invito a Rubén y a Tarsis a que también enciendan sus cámaras, abran sus micrófonos y bueno, a todos ustedes también que nos acompañan hoy, que nos envíen sus preguntas a través del chat. Como pueden ir viendo, ya les compartimos ahí los enlaces, por un lado, del primer Censo Nacional Pesquero, que lo pueden encontrar en la página web de la ONE. Ahí en el chat encuentran el enlace. Un poquito más abajo pueden encontrar también el enlace al estudio sobre la discapacidad de pescadores que llevó a cabo también APAP con Codopesca. Pueden encontrar ahí el enlace, pueden descargar y bueno, profundizar muchísimo más en todo lo que venimos conversando en esta mañana de hoy. Así que los invitamos a que lo vean con más detenimiento y a que nos sigan enviando sus preguntas. Vamos entonces a iniciar con la primera que tenemos por aquí, que bueno, entiendo, aunque todos pueden aportar, entiendo, iría principalmente dirigida al señor Tarsis en relación a cuál cree usted que ha sido el impacto del primer Censo Nacional Pesquero. Y bueno, ya para que nos cuenten también después sobre el estudio. Entonces, ¿cuál el impacto que hemos visto desde que se lanzó este censo? Gracias, la pregunta es buena. El primer impacto está en la institución rectora del sector pesquero. Como mencioné hace un ratito, tenemos la oportunidad de tener una fotografía de lo que está pasando con el sector y a partir de ese momento, desde el momento que se completó el informe del censo, se han iniciado a tomar medidas para trabajar con el sector pesquero en armonía con lo que reflejó esa evaluación del sector pesquero en sentido general, sobre los pescadores, sus condiciones de vida, su actividad de pesca, su impacto en determinadas pesquerías, el uso de las artes de pesca, sobre también los conflictos mismos entre pescadores por áreas que unos la toman y otros quieren defender espacios para que no se les estropeen. Era como comentaba Rubén anteriormente, se hacen parte de un área y como parte de su comunidad quiere proteger ese sector para que no vayan a pescar los peces con artes que sean dañinas. Ese es el beneficio y Codopesca está utilizando esa información del censo para proyectar su trabajo futuro. Ese principalmente es el mayor impacto ahora mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, en ese mismo orden, entonces preguntarles a tanto a Giancarlo como a Rubén, ¿cuál creen que ha sido el impacto del estudio como tal? Si ya han podido ver como esos impactos directos que tiene el trabajo en, bueno, en las comunidades que impactan. Bueno, en este caso en particular, el estudio el lanzamiento ha sido básicamente en el transcurso de esta semana, incluso oficialmente su lanzamiento fue el martes, así que estamos todavía, por así decirlo, recopilando parte de ese impacto que ha tenido, pero obviamente todos los organismos de cooperación, todas las entidades obviamente relacionadas, no solamente nuestros aliados, sino también, por ejemplo, como ustedes y otras más que obviamente no voy a mencionar como aquí, se han visto bastante interesadas con relación al insumo de la información, incluso a un punto donde vamos a tener obviamente la oportunidad de poder presentar esto a nivel como internacional y ver exactamente en otros países, con otras entidades también que inciden en lo que es la actividad pesquera, cómo también se motivan, porque ha habido interés con relación a replicar o homologar este estudio de discapacidad de pescadores en otros países también, porque aparentemente no es un acontecimiento aislado de la República Dominicana. Entonces, realmente sí, el impacto ha sido bastante positivo. Y no solamente eso, sino también cuando nos vamos obviamente al tema de la concientización, de poder educar básicamente a las personas con relación a esta realidad de lo que está sucediendo, con el tema de inclusión, como algo,
todo un esquema que afecta al medio ambiente, estos ecosistemas marinos, también incide directamente en lo que es el bienestar de los pescadores y la discapacidad. Y cómo esta discapacidad pues también básicamente incide o tiene una correlación con la inclusión, y como obviamente tenemos entonces que tener toda esta visión integral y 360 para poder unirlo y atarlo todo. O sea que sí, realmente el impacto allí que se estila es de gran envergadura. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, y en relación también a esto que venimos conversando, ¿cómo se pretende continuar avanzando según estos resultados? ¿Cuáles son esos próximos pasos, esos planes de acción, digamos, como resultado del estudio? Totalmente. Pero digamos, ¿cómo se pretende continuar avanzando? ¿Tienen algún, digamos, acciones que vengan ahora desde que se lanzó el estudio? ¿Cuál es la mira, digamos? Bueno, lo que tenemos realmente pautado ahora con el estudio, en efecto, es continuo. Bueno, queremos hacer visitas como personalizadas a diferentes, obviamente, espacios, tanto entidades públicas como entidades, obviamente, privadas y organismos de cooperación, para poder, obviamente, lo que es replicar y poder expandir toda esta información, concientizar a lo que son básicamente estas entidades que tienen incidencia o que básicamente coinciden con este tema. También, obviamente, lo importante aquí, o parte de lo que también se quiere, es arrojar luz con relación a este tema para que tal vez las entidades como pertinentes puedan, obviamente, ver de qué manera u otra se puede apoyar también a este grupo, obviamente, como de pescadores, o poder tal vez mitigar lo que es esa situación a nivel un poco como general. Y obviamente también lo que queremos lograr obviamente en ese sentido es poder correlacionar lo que es el tema de la inclusión, ver exactamente cómo podemos también brindar una oportunidad a estas personas con discapacidad que han sido, bueno, consecuencia obviamente de lo que es la pesca artesanal y sus prácticas insostenibles, como bien mencionabas tú, Natalie, previamente. Perfecto, muchísimas gracias. Y en ese mismo sentido, no sé, Rubén, si desde tu experiencia quisieras ahondar un poco también en cuáles consideras que deberían ser esos próximos pasos de cara a poder pues sacarle el mayor provecho posible a al estudio y a estos trabajos que se vienen realizando. Sí, mira, nosotros entendemos que el trabajo medioambiental y ahora, por ejemplo, social, debe ser a largo plazo, pero siendo nosotros ONG, dependemos por ejemplo, en este caso de APAP, que contribuyó con el apoyo para hacer este estudio, estas capacitaciones. Nosotros constantemente vivimos buscando este apoyo, gracias a la EcoRed y a empresas que están siendo miembros de EcoRed. Continuamos encontrando apoyo para ir realizando proyectos que parecen aislados, pero están realmente conectados en una labor y en una visión a largo plazo que tenemos. Como dije ya, yo tengo intenciones de volver a esas comunidades, a continuar esas conversaciones que se iniciaron, cosa de que no crean esos pescadores y esas comunidades, no crean que vamos simplemente porque teníamos fondos para ir y ya, y llenamos una lista de participantes, hicimos unas fotos y se acabó todo, sino que nuestra experiencia nos llama y nuestra intención profesional nos llama a que las cosas mejoren para ellos, para el medio ambiente. Y eso implica un trabajo necesariamente a largo plazo. Y de nuevo, contamos, por suerte, con el apoyo del empresariado privado, de acompañar a las autoridades como Codopesca, el Ministerio de Medio Ambiente, la Armada y otras instituciones estatales en este trabajo, ya que es un trabajo en equipo prácticamente, donde el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro como la nuestra, el empresariado privado se unen para una mejoría a nivel de país. Sí, totalmente de acuerdo con Rubén, y sumándome sobre eso también me parece importante mencionar elevar lo que Rubén menciona. Primero, obviamente, las alianzas estratégicas, que eso es sumamente clave, tanto del sector privado como del sector público, y las asociaciones sin fines de lucro, y básicamente todas las entidades que pueden de una manera u otra aportar. Pero es importante también resaltar esas capacitaciones, obviamente, que ya dimos, y básicamente elevar que entregamos al país, básicamente, los primeros datos estadísticos para la toma de decisiones públicas. Entonces, obviamente, creamos como esa base para que se pueda continuar, y también nosotros estamos obviamente totalmente abiertos a continuar apoyando, pero básicamente sería eso, todos esos datos estadísticos que están allí, obviamente ya tenemos como la base para continuar fortaleciéndolo y continuar ampliando sobre ellos y trabajando
en alianzas con obviamente entidades públicas y privadas y ONGs y también las asociaciones sin fin de lucro sobre este punto en particular. Así que allí está básicamente la clave, solamente para complementar ese punto. Quiero destacar algo. En el caso del sector pesquero, como entidad oficial Codopesca, el censo también reflejó sobre la condición de los pescadores que no tenían seguros médicos. Y se inició un trabajo de inmediato para ubicar a esos pescadores y facilitarle mediante un programa que puedan tener acceso. Muchos de ellos, los mismos discapacitados, por la condición de la pesca submarina y otros tipos de actividades en la pesca. Y ya muchos de ellos han recibido el beneficio del seguro de salud de SENASA. Y Codopesca ha enfocado sus acciones en ese sentido también. Excelente, excelente trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, definitivamente importante ver esos cambios, digamos, en relación a proteger la salud de estos sectores. Y bueno, creo personalmente que la primera herramienta para lograr eso es la educación. Así que sí, definitivamente muy importante ese trabajo en relación a las capacitaciones y bueno, que venga acompañado de algo tangible como la protección del seguro. Así que muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta que nos envían desde el público, digamos, si el estudio tiene algún dato específico sobre cambio climático, por ejemplo, de adaptación o mitigación, o si se piensa a futuro que este diagnóstico implemente alguna acción específica, digamos, en relación a, o sea, cuál es ese vínculo, si tiene ese vínculo, si se hizo ese análisis desde el enfoque de cambio climático. El censo en sí no estaba marcado por la parte de cambio climático, aunque hay preguntas dirigidas que de una u otra forma hacen referencia a los efectos del cambio climático y a la actividad de la pesca. Entre otros detalles también hacen efectos sobre las acciones de los pescadores sobre el ambiente y la actividad pesquera realizada en diferentes ambientes marinos. No es en sí cambio climático, pero sí afectan las actividades propias de la pesca. Básicamente es así. Excelente, gracias. Y en relación al estudio, quizás de pronto sí, ¿verdad? Como algún vínculo con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, con relación al estudio está latente el vínculo. Como bien mencioné, obviamente hay una correlación directa, por así decirlo, que debe de profundizarse aún más. Entonces, obviamente, en este caso en particular, lo que se estila para lo que tenemos estimado en un futuro, obviamente, es profundizar con relación a ese tema. Pero sí, la relación es directa, obviamente, porque si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la contaminación de nuestras zonas costeras, obviamente, los niveles de acidez aumentan, etcétera, lo que es básicamente el tema del cosa, al final de cuentas, lo importante es, obviamente, continuar profundizando con relación a este tema. Pero sí, hay obviamente una correlación directa con relación a ese tema que está en el trasfondo del estudio, pero con relación a data específica, estadística, pues con relación al cambio climático, no, en el estudio no se encuentra. Simplemente está esa correlación aquí detrás en el subconsciente, si lo leo obviamente detenidamente. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría continuar. De verdad que un tema muy interesante. Más preguntas que me gustaría hacerles, pero bueno, lamentablemente por un tema de tiempo y por respetar las agendas también de todos los que nos acompañan, pues tenemos que llegar al cierre. Sí tenemos de Fabricia Jesús que nos escribe por el chat felicitándolos, bueno, principalmente a ustedes por esta iniciativa y por el aporte tan excelente del trabajo que vienen realizando. Así que por mi parte también agradecerles antes de pasarle la palabra a María Alicia Urbaneja para pues que también de los agradecimientos del lugar y con eso cerrar entonces este evento del día de hoy. Muchas gracias. María Alicia, vamos contigo. Gracias, Natalie. Bueno, gracias a todos. La verdad es que mucha información. Creo que esto debería ser un llamado a la acción que ojalá a través de esta plataforma logremos que ese apoyo que organizaciones como Rubén y Codopesca que puedan trabajar juntos en nuevos proyectos por mejorar la calidad de vida de los pescadores y de los ecosistemas marinos, porque definitivamente nos podemos como llevar a lección de que
todo siempre está enlazado. No debemos ser, hacernos de oídos sordos ante una realidad que ha plasmado este interesante estudio. Evidentemente el ecosistema marino ha sufrido, pero también los pescadores están sufriendo las consecuencias de manera directa en su salud, afectando la discapacidad, haciendo que muchos sean incapaces de poder seguir trabajando por haber tenido unas lesiones, por decirlo de alguna manera, por un tema de salud ocupacional. O sea, si nos ponemos a ver el abanico de todo lo que engloba esto, pues es como para dedicarle mucha fuerza a esto. Y bueno, definitivamente tener la data es un valor importantísimo para poder tomar las decisiones y las acciones que requiere una situación como esta. Agradezco a PAP, agradezco a Codopesca, agradezco a RIFET, y desde Corred pues estamos a la orden para poder impulsar cualquier otra acción en función de un plan de acción para mitigar esta situación y buscar la manera de que podamos avanzar en positivo. Me reitero en nombre de Corred a sus órdenes y bueno, feliz resto del día y nos quedamos con preocupaciones en la cabeza y otro tema que es importante que abordemos entre todos. Muchísimas gracias y seguimos adelante.